de lo que es, cómo es el noviazgo al modo de Dios, ¿no? Para empezar en eso, a trabajar ese tema, pues yo lo que quería hacer hoy era un poco una versión muy reducida del tema para que después, todos veis, ¿verdad? La diapositiva. Sí, hermano, se ve Ok, bien. vale. Para que después lo que podamos es intercambiar impresiones, preguntas y cosas semejantes, ¿no? Entonces, 6 puntos que son esenciales de la base que encontramos en la palabra de Dios con respecto al noviazgo. eh, es importante tenerlo claro, porque a veces, incluso en estas temáticas, como que no tenemos clara la base bíblica. Yo al menos cuando trabajamos estos temas me di cuenta de que algunos tienen dudas al respecto. En primer lugar, bíblicamente no existe el noviazgo, ¿vale? Por tanto, no es algo que podamos decir, tal versículo nos habla del noviazgo, pero sí que podemos trabajar otros textos que pueden ayudarnos a entender cosas con respecto al noviazgo. Entonces, el noviazgo no existe en el matrimonio, ahí no existe en la Biblia. La cuestión ahí es que la Biblia directamente nos muestra un escenario de cultura judía en el cual pues las familias orquestaban los matrimonios, concertaban los matrimonios y por tanto pasaban directamente de no conocerse a un periodo de desposorio, que era un periodo de compromiso ya con perspectivas a un matrimonio. Entonces, como tal, el noviazgo, que sería algo previo al compromiso, no existe. Y, por tanto, algo que hay que tener claro del noviazgo, algunos lo tienen como si fuera un ensayo matrimonial. El noviazgo no es ningún ensayo. El noviazgo simplemente es el lugar o el contexto en el cual dos personas van a ver si realmente quieren lo mismo de la vida, si entienden la vida de la misma forma, para no unirse en yugo desigual, y si van a poder tomar una misma línea juntos en el futuro. Y si esas condiciones no se dan, en ese conocimiento, llamémosle, de una amistad exclusiva, pues entonces pues no va a ir a ningún puerto, se quedará ahí, ¿no? Después, segundo punto, el compromiso requiere fidelidad inquebrantable. Hay a veces que en las relaciones hoy en día no se tiene en cuenta el peso de las palabras cuando una persona da su compromiso. Bíblicamente vamos a ver en los próximos versículos que os voy a mostrar que Dios se toma muy en serio el compromiso. Después, el matrimonio, por norma general, es para toda la vida. Obviamente hay excepciones muy excepcionales, ¿no? Que tampoco no se encuentran en todos los hogares. O sea, matrimonios que tienen situaciones de malos tratos, etcétera, pues obviamente no va a ser un matrimonio hasta que la muerte por asesinato los separe. O sea, eso no creo que esté dentro de la voluntad de Dios. Por tanto, por norma general es para toda la vida, pero hay excepciones muy puntuales como esta. La unión sexual sella la unión matrimonial, por tanto, bíblicamente no podemos entender que el matrimonio se celebre en, en una ceremonia religiosa. La ceremonia es importante porque da a conocer a los demás que dos personas tienen la voluntad de casarse y que por tanto que no se meta nadie de por medio, pero lo que sella la unión matrimonial, pues digamos que es la unión sexual, ¿vale? Y eso tiene una implicación no solamente física, sino espiritual. Después, toda sexualidad fuera del marco del matrimonio entre hombre y mujer, nacidos biológicamente así, pues es pecado. Y el último punto, el matrimonio tiene un propósito procreador. No es el único propósito, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en una sociedad que solamente encuentra razones para no tener hijos, ¿vale? Entonces, es algo en lo cual debemos hacer énfasis. En cuanto al punto número 1, que el noviazgo no existe bíblicamente, lo que vemos es que lo que sí que existe es el desposorio, ¿no? Es lo que vemos entre María y José, y bueno, pues es un compromiso
con vistas al matrimonio, ¿vale? Entonces, un noviazgo sin perspectiva matrimonial no tiene sentido. Aquello de quiero tener un novio porque quiero tener un novio, o quiero tener una novia porque quiero tener una novia, no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, realmente conocerse ya tiene que haber una perspectiva. Si no hay esa perspectiva, una, o estamos perdiendo el tiempo, o dos, estamos jugando con fuego. Entonces, en cualquiera de las dos cosas, de estas dos opciones, vemos que realmente, pues el noviazgo no tiene buen fin, ¿eh? Después, en cuanto al segundo punto, el compromiso requiere fidelidad inquebrantable. Hay un texto que muchas veces leemos, pasamos de largo y malentendemos, ¿vale? Porque mentalmente como que no lo entendemos que pueda ser así. Es un texto en el cual Jesús habla acerca del divorcio y entonces habla acerca de lo que Moisés dijo, pero él dice otra cosa. No es porque él niegue lo que se dijo, sino porque lo que se permitió muchas veces en el Antiguo Testamento era por el duro corazón de las personas. Entonces, digamos que el listón no se puso en su lugar. Entonces Jesús lo que hace aquí es poner el listón en su lugar. Realmente habla acerca del deseo del corazón de Dios. ¿Vale? Entonces este texto, Mateo 5:32, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, habla de su mujer, a no ser por causa de fornicación, por causa de pornella. Si fuera que estos dos ya están casados como tal, pondría adulterio, pero pone fornicación, por tanto está haciendo referencia al periodo del desposorio, al periodo del compromiso. O sea, con esa importancia... esa importancia Dios le pone a lo que es el compromiso, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, a no ser de que antes de casarse como tal, él o ella, vamos a poner igualdad en el asunto, tenga relaciones con otra persona, pues entonces pues Dios no quiere que ese compromiso se quebrante. ¿Por qué? Porque al final, si entendemos la palabra de Dios, es un conjunto de consejos que lo que hacen es cuidar de nosotros, cuidar de nuestro espíritu, cuidar de nuestro corazón. Entonces, lo que Dios no quiere son corazones rotos repartidos por ahí, ¿no? Entonces, cuando hay un compromiso debe respetarse la palabra dada. Vamos al tercer punto. El matrimonio, por norma general, es para toda la vida. Ya vemos el texto de Marcos, cuando dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y en 1 Corintios 7:11 habla que en caso de separación quédese sin casar. No habla como tal de divorcio, habla de separación, ¿sí? Entonces vemos diferentes ejemplos en los cuales no es el propósito de Dios, ¿vale? El divorcio. En algunos casos se da y Dios puede tener gracia y misericordia para con el caso, pero no está en el corazón, en el deseo, en el diseño de Dios para el matrimonio. Dios no ha diseñado el matrimonio para que se rompa, ¿eh? Entonces, sí, y a veces además se rompen por circunstancias que no son de peso. O sea, que es que a veces las personas se casaron sin ver primero si, bueno, tenían caracteres que fueran compatibles, ¿no? Entonces, y si estaban dispuestos a tener paciencia con el carácter del otro. Entonces, si eso no hay, es mejor no meterse en un matrimonio. Todos los matrimonios requieren de amor, requieren de paciencia, requieren de capacidad de perdón. Entonces, si uno no está preparado en ese sentido, es mejor no meterse, ¿no? Después, la unión sexual sella la unión matrimonial, ¿vale? La unión matrimonial que se tiene lugar, como decíamos, en la unión sexual, tiene una repercusión claramente espiritual. Y eso lo vemos haciendo referencia no al matrimonio, sino a otras cuestiones en 1 Corintios 6:15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
Y por tanto, si uno tiene el Espíritu, se une con una ramera, es como diciendo, ¿en serio creéis que el Espíritu Santo va a convivir con esto? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está haciendo referencia a Génesis, ¿no? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Sí? O sea, no podemos hacer convivir al Espíritu Santo con estas uniones que no son dentro de la voluntad de Dios. Entonces, la unión sexual sella la unión matrimonial y hay una unión espiritual ahí que, por tanto, esto nos tiene que hacer pensar que no debemos tomarnos las relaciones sexuales a la ligera, como en la sociedad en la que estamos, pues se consideran, ¿no? Toda sexualidad fuera del marco del matrimonio, entre hombre y mujer nacidos biológicamente así, es pecado. Esto hace referencia, por tanto, a un amplio espectro de cuestiones que están fuera del deseo de Dios y del marco con el que Dios configuró la sexualidad. Entonces esto hace referencia desde la masturbación y la pornografía, el sexo prematrimonial y otras muchas cosas. Algunos dicen, no, es que la masturbación y la pornografía como que la Biblia no habla. Bueno, primero, yo he escuchado hablar a algunos pastores de que a lo mejor cierto tipo de masturbación, si no es con pensamiento ni imagen, pues como que no habría contexto bíblico para estar en contra. Pero la cuestión es que es imposible tener una conducta de masturbación sin ayuda visual. Entonces, pues al final una cosa va con la otra y cuando leemos textos como el de Proverbios entendemos que realmente todo lo que se hace en oculto, pues al final lleva a la muerte, ¿no? Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, en lo profundo de la muerte. Después vemos otras cuestiones que están fuera del diseño de Dios para la sexualidad en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, los maledicientes, los estafadores, etcétera, heredarán el reino de Dios. Vamos al punto 6. El matrimonio tiene un propósito creador, ¿vale? En este sentido, eso es algo que siempre hay que trabajar con parejas que tienen el propósito de casarse, ¿vale? A ver, una cosa es que se estén casando a los 50 años y porque los dos son viudos y tal, y pues digan, pues oye, yo ya hice lo que tuve que hacer, ya este matrimonio no tiene un propósito procreador, pero por lo general, o sea, los matrimonios están configurados para tener un propósito creador, o sea que procreador, debemos estar dispuestos a ello y preparados para poder formar una familia. Si no estamos dispuestos ni preparados, el matrimonio no es para nosotros, ¿vale? O a lo mejor no para este momento. Ese es el diseño de Dios, el que hemos explicado hasta ahora. ¿Qué es lo que surge cuando esos 6 puntos pues no tienen lugar, no los aceptamos como buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta, y lo que hacemos es pues desvirtuar el diseño de Dios para la sexualidad? Pues nos encontramos con este tipo de casos que no son muy agradables. Embarazos no buscados y después al final muchas veces se promueven abortos, corazones rotos. Los corazones rotos tampoco están en el diseño de Dios. Para las relaciones, no quiere que las relaciones sean heridas, que sean destrozadas y las propias emociones sean desvirtuadas. Después, separaciones y divorcios, eso implica familias desestructuradas, que también es verdad que pueden estar desestructuradas en familias con matrimonios que no están separados o divorciados. Pero bueno, esto es un elemento que se suma a la desestructuración. Después, en cuarto lugar, a veces hijos sin padre o sin madre, algunos de los dos abandona y deja a los hijos con el otro. Antes a lo mejor podríamos decir hijos sin padre, pero a día de hoy lo que nos encontramos más en terapia es que están aumentando los casos de madres que abandonan a sus hijos y por tanto esta es una realidad que cada vez se da con más asiduidad. Después, adicciones sexuales.
cuando se da rienda suelta a la pornografía, a la masturbación, toda la educación ahora, incluso educativa en los colegios, muchas veces promueven este tipo de conductas, pues eso promueve al final adicciones sexuales que no se tienen como tal, pero cuando le dices a una persona, ok, tú dices que no eres adicto a la pornografía y la masturbación, podríamos hacer la prueba de que estuvieras un mes sin eso, a ver si funcionas, si te va bien. Y al final, cuando haga la prueba, se dará cuenta de que realmente sí es dependiente. O sea, esa es la diferencia entre poder dejar el café, que dices, pues yo no soy dependiente y puedo dejar el café y puedo estar sin beber café dos meses, o los que hagan falta, o dejar otro tipo de cosas. O sea, la dificultad en poder dejar cierto tipo de conductas manifiesta una adicción. También enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual cada vez son más comunes. Algunas, por ejemplo, no tienen repercusiones ni muy visibles ni muy inmediatas, como puede ser el virus del papiloma humano, ¿vale? Se calcula que en torno al 80% de los hombres, por causa de promiscuidad sexual, porque los vírgenes no lo pueden tener, sufren este tipo de patología que a veces se manifiesta en un tipo de verruga externa. Pues eso que parece tan inofensivo, bueno, se ha demostrado que es un factor que está relacionado, por ejemplo, con el cáncer de colon en los hombres y está relacionado con el cáncer de cuello de útero en las mujeres. Entonces, yo me he encontrado con casos que me han dicho pues que sí, que dieron positivo en HPV, en el virus del papiloma humano, y les he dicho, ¿y eso se lo has comentado a tu pareja actual? Y no, eso yo no se lo quiero comentar. Bueno, puede ser que en el futuro eso al final también esté penado, ¿no? Esta semana ha salido la noticia, además ha sido de aquí del Estado de México o alrededores. Creo recordar que era un hombre que no le había dicho a su esposa que tenía VIH y entonces él al final ha acabado preso, porque después ella lo que vio era que estaba tomando la medicación y tal, no se lo había dicho y la ha contagiado a ella. Entonces puede ser que en el futuro esto también esté penado porque obviamente hay personas que son muy negligentes en este asunto y prefieren no decir nada y van creando un contagiadero, ¿no? Después, todo lo que son el hecho de que las familias cristianas no pongan en valor el hecho de la procreación, lo que permite es que los valores de nuestra sociedad no se perpetúen, sino que entren en decadencia, ¿vale? Una de las formas en las cuales podemos contribuir positivamente a nuestro mundo y a nuestra sociedad es teniendo hijos y educándolos en valores de fe. Entonces, esa es una de las realidades que vemos, ¿no? Y por último, pues la aceptación de situaciones de maltrato. Vemos que el hecho de que no tengamos una concepción bíblica de las cuestiones permite que, por ejemplo, ahora los adolescentes, su concepción acerca de la sexualidad la forman sobre todo a través de canciones de reggaetón y cosas así, que denigran a la mujer increíblemente, y entonces lo que vemos es que cada vez más los jóvenes vuelven a aceptar situaciones que creíamos que nuestra sociedad ya había combatido, ¿no? Y vuelven a aceptar situaciones de relaciones que denigran a la mujer, que son situaciones de maltrato emocional o incluso de maltrato físico. Y al final lo acaban justificando. Entonces, esa es la realidad social que vivimos como resultado de no aceptar que el diseño de Dios para la sexualidad son consejos que nos ayudan a mantener un bienestar personal y social, necesarios ambos. El mal resultado de las relaciones, que algunos dicen, pero es que cada vez las relaciones, pues obviamente tienen que a lo mejor haber más separaciones y tal, porque cada vez funcionan menos. ¿Por qué funcionan menos? Bueno, primero, porque las relaciones, algo que debe mantener la relación unida es el amor. Si hay un escaso conocimiento del amor de Dios, lo que vamos a ver es que, bueno, las relaciones van a ser precarias en ese sentido. Después, una escasa madurez. Cuando personas sin la edad necesaria, sin la madurez necesaria, se meten en una relación sin estar preparados, pues tienen más factores de fracaso
que dé éxito y por tanto debemos saber realmente en qué edad nosotros debemos ser sabios con nosotros mismos y saber en qué edad puede ser bueno o contraproducente meterse en una relación de noviazgo. A veces también escasas habilidades para resolver conflictos, tanto presentes como anteriores. Hay a veces que hay una historia pasada que no se ha solucionado y si no se soluciona va a influir en relaciones futuras. Puede ser, por ejemplo, que recuerdo un caso de una chica que el padre maltrataba a la madre, la niña no lo veía, sino que el padre entonces la sacaba fuera de casa, pero ella podía escuchar lo que pasaba dentro, ¿no? Él creía que sacándola fuera de casa como que ya no la hacía partícipe o le podía causar algún tipo de afección con respecto a esa situación de maltrato. Pero la cuestión es que después esta chica viene a terapia porque sus 3 relaciones anteriores fueron relaciones en las cuales había siempre algún tipo de abuso o maltrato, ¿vale? Y la primera relación que tuvo, además, ella se sintió forzada a mantener sus primeras relaciones sexuales. Entonces, ahí vemos que cómo los conflictos anteriores pueden influir en el momento actual. Si hay que resolver cosas anteriores, no podemos iniciar nada, debemos resolver lo anterior. Y después hace falta madurez para poder resolver los conflictos que se van a dar. Los conflictos son naturales, forman parte de la especie humana y por tanto, si no sabemos resolver esos conflictos, pues no va a tener duración esa relación. Entonces, para eso requiere madurez. Todos hemos pasado, sin importar la edad, por edades en las cuales hemos deseado tener noviazgo, pero bueno, pues al final te das cuenta de que no era el momento, ¿no? Y después Dios ha tenido su momento, sus formas y ha sido para bien, ¿no? Y por último, a veces la necesidad patológica de querer resolver conflictos familiares. O sea, hay a veces que el hecho de empezar una relación es el fruto de querer huir de casa, porque hay una situación que no sé, con el cual el adolescente o el joven pues no quiere convivir con esa situación. Pero es que eso no funciona así, ¿vale? Entonces, al final, no va a tener éxito porque esa relación ya ha empezado influenciada por un contexto que no es favorable. Aquí tenéis toda una serie de razones para no tener novio o no tener novia. Y si escucháis a... Ay, a ver si ahora me viene el nombre. Paul Washer, pues seguro que encontraréis muchas más. Porque Paul Washer es muy tajante con este tema, ¿no? ¿Cuándo no estamos preparados para tener novio o novia? ¿Cuándo no es el momento todavía? Pues me estoy lanzando, aventando por presión de amistades que dicen, oye, ya es la edad, por presión de la persona en cuestión, por presión de los padres que creen que están haciendo bien por aventar a su hijo a la aventura y lo que están haciendo es aventarlo al fracaso si no está preparado. Entonces, esa es una razón por la cual es mejor no tener novio ni novia. Si no confías en que esa persona te vaya a tratar como debe, vaya a saber esperar pues al matrimonio, etcétera, pues eso ya te indica que no es una persona idónea ni es el momento idóneo. Si hay asuntos antes que resolver, situaciones a lo mejor de abuso en la infancia, situaciones de abuso intrafamiliar, aunque no sea sexual, situaciones de pornografía, bueno, pues esto ya te indica que no es el momento. Primero hay que resolver eso. Si hace poco que has terminado una relación que es dañina, bueno, primero hay que sanar eso antes de meterse en otro rollo, ¿no? Porque aquí de la filosofía de un clavo saca otro clavo no funciona. Si no crees que estés preparado para el compromiso o para formar familia, pues es que ese es el propósito por el cual uno inicia un noviazgo. Así que si no estás preparado para eso, mejor no te metas en un noviazgo.
Si no tienes recursos financieros o no tienes estudios, etcétera, que puedan promover o dar perspectiva a una relación y puedan realmente pues dar perspectiva a un futuro matrimonio, etcétera, pues no, primero hay que estudiar, primero hay que tener una profesión, primero hay que, ¿sí? Eh, Después, a lo mejor se me ocurría ahora algo que no está en esta lista. Si no sabe respetarte con respecto a tu familia, ¿no? A lo mejor tu familia requiere que esta persona pues se presente y pida permiso para el noviazgo y tal y cual, y no lo hace, pues no es una persona adecuada, ¿no? También es verdad que ahí influyen mucho las formas sociales, ¿no? En Europa esto ya casi ni se da, eso de pedir permiso. Entonces, pero bueno, pues hay que reflexionar acerca del tema y obviamente, pues yo creo que es algo adecuado. Después, si no sabes qué podrías enseñarle a tus hijos porque no estás preparado, etcétera, pues a lo mejor es el momento de formarte. O sea, cuando uno se mete ya en una relación y para casarse y tal y cual, no hay tiempo pues para formarse en la palabra, para después poder formar a la siguiente generación. Entonces, para mí son claves esenciales para saber que si no estás preparado para esto, no estás preparado para tener novio o para tener novia. Que a lo mejor puede resultar demasiado fuerte estas cuestiones en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero pues reflexionemos que realmente esto hace falta. Entonces, ¿cuáles son las mejores o las peores mentiras de todos los tiempos que algunos se dicen como para iniciar la relación antes de tiempo o para llevarla por un camino que no es el adecuado? Estoy seguro, confío en él o en ella, eh, pues la cuestión es que muchas veces en vez de razonar las cosas con la mente, las razonamos con el corazón y eso de que uno sienta confianza no significa que la otra persona sea confiable. Entonces, la cuestión es que siempre debemos dar pasos firmes, no pasos acelerados ni apresurados, porque los pasos apresurados siempre nos llevan al mal. Entonces, otra mentira, debo demostrarle mi amor. Pues mira, el amor, que casi siempre cuando se usa esta frase es para adelantar las relaciones sexuales y crear un contexto de relaciones prematrimoniales. Si no sabe esperarte al matrimonio, no es una persona adecuada y por tanto no le tienes que demostrar nada más que la puerta. Eh, si no lo pruebas, no sabes si te gustará. Esto también tiene que ver con las relaciones sexuales. Pues es que no hace falta probarlo para que te guste. O sea, el cuerpo ya está preparado para que esas cosas sean de tu gusto. Entonces, hay una serie de receptores, neurotransmisores y etcétera, y por tanto no hay que probar nada. Dios lo ha diseñado todo perfecto y si te esperas verás que es mucho mejor. Si no, después hay consecuencias que algunas de ellas acaban también en terapia. Si algo te gusta, por ejemplo el sexo, ¿no? No puede ser malo, ¿no? Si a mí me gusta tener sexo, aunque sea prematrimonial, pues si me gusta no puede ser malo, eso es una mentira. Porque eso entonces también se lo podríamos preguntar a aquellos que se drogan, que si algo te... Y ellos si dijeran, no, es que si algo me gusta no puede ser malo, pues les está dañando, ¿no? Eso es una mentira. Los valores bíblicos no aplican a nosotros. La palabra fue escrita en otro tiempo. Eh, bueno, la mentira de la juventud de hoy en día es relativizar la validez o sea, el mundo habrá podido avanzar en tecnología, habrá podido avanzar en muchas cosas, pero la cuestión es que cuando miras con transparencia y miras con honestidad la palabra de Dios, ves que la palabra de Dios sigue siendo vigente a día de hoy. O sea, el ser humano y su esencia y su naturaleza no ha cambiado y por tanto sigue siendo vigente, ¿no? Pero muchos jóvenes cristianos y sobre todo asociados a cierto tipo de iglesias es que no, neoliberales, por decirlo de alguna forma, pues entonces empiezan a relativizar estas cuestiones y empiezan a decir, bueno, pues el tema de los tatuajes o el tema del sexo, y lo empiezan a relativizar todo y al final la palabra acaba sin teniendo ningún peso para ellos, ¿no?
y eso es algo peligroso. Después, mis padres no me van a entender jamás. Bueno, la cuestión es que es natural que los jóvenes sientan que sus padres no los entienden, pero los jóvenes al final tienen que acabar viendo que sus padres, porque sí les entienden, porque ellos también han pasado por esas mismas edades, por esas mismas inquietudes y por situaciones similares, es que a veces hacen énfasis en ciertas cosas, aunque el adolescente o el joven lo sienta como algo excesivo o invasivo o represor. Y última mentira. Yo me cuido. Seguro que a mí no me pasará. Eso es para decir, oye, no, pues eso es verdad, pero no me aplica a mí. O sea, yo soy suficientemente inteligente y precavido o precavida y por tanto a mí no me pasará. Pues nunca puedes decir que a ti no te vaya a pasar. Siempre que vayas por un camino que esté al borde del precipicio es muy fácil caerse. Así que esa es otra de las mentiras que son habituales entre los jóvenes. Y de lo que hablamos en temas de sexualidad y de noviazgo, que al final son dos cosas que están relacionadas, ¿por qué? Porque cuando se inicia un noviazgo, pues uno tiene las tentaciones de la sexualidad, ¿no? Algunos pensarán de los adolescentes que eso forma parte de otras generaciones y tal y cual, que con ellos eso no les va, o etcétera. Bueno, yo vengo de Europa y por tanto estas cosas están un poquito más avanzadas en algunos aspectos. Yo recuerdo que cuando acabé la secundaria, que para nosotros tiene un año más, la secundaria, y la prepa tiene un año menos. Por tanto, acabamos a los 16 la secundaria, pues ya teníamos casos de... Algunos acabaron la secundaria con problemas de adicción a la cocaína, otra chica abortando y viendo a ver cómo podía costear y hacerlo a escondidas de sus padres sin pedir permiso legal, cuestiones así, ¿no? Y eso fue terminando la secundaria. La mayoría de ellos no tiene un futuro como tal, ¿no? Al final ves el resultado de sus malas decisiones. Entonces, aunque yo nací en ese contexto, y pues en la universidad todavía fue mucho más habitual muchas cosas. En mi época, pues en la universidad estaban de moda los pantalones de tiro bajo, eso significa que la cintura empieza más abajo del pantalón y como le decía a mi padre, decía que eso era un festival de tangas, ¿no? Porque pues todas iban mostrando eso y no había nadie que pusiera orden en esa cuestión porque pues se consideraba que respeto máximo y tal y cual. Bueno, que al final a mí ni me afectaba porque ya lo tomé como parte del paisaje. Entonces, a pesar de eso, pues cuando yo conocí a mi esposa, que ya tenía 33 y yo 32, ¿sí? Ok, 33 y yo 32, pues llegamos vírgenes, ¿vale? Y cuando yo le pedí matrimonio y tal, me dijo, oye, ¿y cuándo me vas a besar, no? Y dije, oye, pues el día de la boda, ¿no? Y así fue, o sea, respeto al máximo y Dios bendice cuando haces las cosas en orden. Y el tema de buscar la pureza, la sociedad ha denigrado tanto el concepto de pureza que no valora algo que es tan importante como esto, ¿no? Que nos cuida a nosotros, cuida a los demás, cuida el corazón de los demás y la cuestión es que al final la pureza no tiene nada que ver con suprimir la lujuria, con suprimir el deseo, ¿no? El deseo por relacionarte, el deseo por tal, podrá seguir existiendo, pero la cuestión es que al final lo que haces es que la reorientas, ese deseo, sin ser algo pecaminoso, lo orientas a algo que es mucho mayor, que es buscar agradar a Dios, que es buscar tu propio bien, y al final eso redunda en que hay una mayor bendición, ¿no? Y aquí hay una frase de Dietrich Bonhoeffer, pues que me gusta mucho. Entonces, bueno, pues simplemente yo quería, como os decía, hacerlo cortito, que podríais tener algunos puntos de debate y ahora entraremos
en debate. Cualquier cosa, si me queréis escribir, pues me podéis buscar tanto por 3C, que eso lo podéis buscar, 3C CDMX, por Facebook, o El futuro es de los valientes, que también es una página de psicología que es mía y también está en Facebook. Entonces,